Ok, buenos días. Bueno, vamos a comenzar el día retomando un poco los conceptos de pruebas de hipótesis y qué significa hacer una prueba de hipótesis. Vimos ayer que teníamos que utilizar estadísticas diferentes para pruebas de hipótesis cuando se trataba de promedios y cuando se trataba de proporciones, ¿no? Recordemos que la hipótesis de trabajo siempre pasa a constituir la hipótesis alternativa, ¿no? Y la negación de la hipótesis de trabajo pasa a constituir la hipótesis de nulidad. Acá, en esta figura que tenemos acá representada en este minuto, lo que hemos colocado acá, ¿no es cierto?, es el recordatorio de cuál es la hipótesis de nulidad. La hipótesis de nulidad, por ejemplo, en el caso promedio, siempre va a ser de que mu sea igual a mu sub 0. Eso es lo que va a entender Stata, ¿no? Y después, ¿no es cierto?, el programa nos dice, mire, de acuerdo a su hipótesis de trabajo, usted seleccione cuál es el valor P asociado a su hipótesis de trabajo. Ahora, las pruebas estadísticas en general, y por eso volvimos aquí, son medidas de distancia. Las pruebas estadísticas son medidas de distancia entre lo que uno observa en la muestra con lo que esperaría observar, asumiendo de que la hipótesis de nulidad es verdadera. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí arriba, en el caso de, ¿no es cierto?, en el caso de las pruebas de hipótesis para promedio, lo que observamos aquí arriba, en esta parte, es que la estadística de Student es una medida de la diferencia, repito, entre lo que uno observa, que es el promedio de la muestra, y la hipótesis de nulidad. Mientras más cercano esté el promedio de la muestra del valor de la hipótesis de nulidad, ¿no es cierto?, el valor de la estadística T es pequeña. Por lo tanto, mientras más se aleje lo que nosotros observamos de la muestra con el valor hipotetizado en la hipótesis de nulidad, esta estadística va a ser grande. Mientras más grande la estadística, más evidencia, ¿no es cierto?, en favor de qué? De la hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando de la hipótesis de nulidad. Lo mismo ocurre con la proporción, ¿no es cierto? La estadística Z también es una medida de distancia. Todas las estadísticas que se utilizan para las pruebas de hipótesis son distancias entre lo que uno observa y el valor hipotetizado en H0. Por lo tanto, nuevamente, aquí en el caso de la prueba Z, si lo que nosotros observamos en la muestra se parece a lo hipotetizado en H0, Parece que entonces están este teniendo valor va a ser problemas. pequeño. Después podrán ver la grabación, Luis, ¿no? Porque la grabación está ok. ¿Ya? Entonces, insisto, vamos a ver aquí la diferencia entre lo que es la proporción de la muestra con la proporción esperada o hipotetizada en H0, y si esa diferencia es pequeña, estaríamos en favor de H0, pero si esa diferencia es grande, estaríamos en contra de H0, o sea, estaríamos en favor de la hipótesis de nulidad, de que P es distinto de P sub 0. Ahora, ¿qué tan grande tiene que ser esta diferencia para rechazar H0? El valor que nos indica qué tan grande es la diferencia entre lo que observamos y lo que se hipotetiza en H0 es lo que se llama el valor P de la prueba, que es inversamente proporcional a la distancia. Mientras mayor es la distancia entre lo que observo y la hipótesis de nulidad, el valor P es más pequeño, ¿no? Entonces, por eso entonces lo que nosotros siempre vamos a estar haciendo en el caso de las pruebas de hipótesis es tratando de evaluar qué tanto nos alejamos de H0. Y vamos a estar más lejos de H0 en la medida que el valor P de la prueba sea el más pequeño posible. ¿Qué tan pequeño? Hemos definido, y se ha definido como manera estándar, de que si el valor P es menor que el nivel de significación del 5%, entonces estas diferencias son estadísticamente significativas. Ese es como un concepto general, porque siempre vamos a estar aplicando esta idea, digamos, de las pruebas de hipótesis, que no son más que una medida de distancia entre lo que observamos y lo que plantea la hipótesis de nulidad. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿En el chat? Por el chat nada todavía. ¿No?
sugieren ocupar manos libres para escuchar mejor. Ok, entonces pasamos ahora a... Sergio, ¿Sí? tal vez lo podemos ver de forma práctica en algún ejercicio. Hasta el momento estamos viendo cuando hacemos pruebas de hipótesis con un valor alfa de 0.05. Pero si, por ejemplo, en algún momento nosotros quisiéramos establecer un valor alfa de 0.01, ¿podemos hacer eso en Stata? ¿Cómo lo hacemos? Sí, lo vamos a hacer cuando veamos ahora a dos muestras. ¿Ya? Ahí lo vamos a ejemplificar. Ok. Vamos entonces ahora a tomar el caso de dos muestras y vamos a ver más adelante el caso cómo tomar decisiones cuando queremos ser más exigentes con el nivel de significación y en lugar de tener un nivel de significación de un 5%, nosotros hemos propuesto tener un nivel de significación de un 1%. Eso lo vamos a ver con los ejemplos que vamos a ver ahora en el caso de dos muestras. Bueno, en el caso de dos muestras, generalmente las preguntas difieren un poquito de lo que estábamos acostumbrados a ver. Acá la pregunta que tenemos, por ejemplo, dice, ¿difiere la prevalencia de obesidad entre escolares urbanos y rurales? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Queremos comparar prevalencia ¿en quién? Entre dos grupos de sujetos diferentes. Son los escolares de las zonas urbanas y los escolares de las zonas rurales. ¿Se fija? Entonces, por eso hablamos de dos muestras. ¿Por qué? Porque vamos a tener una población de escolares urbanos, vamos a tener una población de escolares rurales, de los cuales vamos a sacar una muestra de cada una de esas poblaciones, y por eso entonces hablamos de que tenemos un problema de dos muestras. El otro ejemplo dice aquí, difiere el promedio del colesterol total en pacientes sometidos a dos intervenciones diferentes. Entonces vamos a tener sujetos, por ejemplo, que es una intervención con un medicamento A, otro grupo de sujetos que están con una intervención con un medicamento B, y quieren ver, ¿no es cierto?, si el promedio de colesterol después de las intervenciones difiere. Otra pregunta puede ser, ¿cuál es la reducción de pacientes en el promedio del IMC en un grupo de pacientes sometidos a una intervención alimentaria? Vean ustedes aquí que aquí hay una intervención alimentaria y queremos ver reducción de promedio de IMC. Si bien es cierto, este caso es de una muestra, porque es una muestra de pacientes que se someten a una alimentación, el análisis va a corresponder a un análisis de dos muestras. ¿Por qué? Porque vamos a tener una medición antes de la intervención y una medición después de la intervención, y lo que queremos medir es la reducción en el promedio del IMC después de la intervención comparado con la medición que tenían antes. Entonces aquí las dos muestras es distinto, conceptualmente es distinto el concepto de dos muestras cuando tenemos los pacientes que están sometidos los mismos a una intervención y se miden antes y después. Ahí vamos a decir que las muestras están variadas o son muestras dependientes porque es el mismo sujeto que se mide dos veces, a diferencia del ejemplo 2, donde tenemos dos grupos de sujetos totalmente diferentes. Entonces vamos a hablar de dos muestras independientes y dos muestras dependientes o variadas. Acá, en las hipótesis estadísticas, vean ustedes en el ejemplo 1, el H0, ¿cuál sería? Que la prevalencia de obesidad en urbanos es igual que la prevalencia de obesidad en rurales, y la alternativa obviamente es que la prevalencia de la obesidad en urbanos es distinta de la prevalencia de la obesidad en rurales. Y en el ejemplo 2, el H0, ¿cuál sería? El promedio del colesterol en la intervención A es igual que el promedio del colesterol en la intervención B, y la alternativa sería que el promedio de la intervención, el promedio del colesterol de la intervención A difiere del promedio del colesterol de la intervención B.
En cambio, en el ejemplo 3, lo que tenemos que hacer es diferencias, ¿no? Ya no va a ser, vean ustedes aquí en el ejemplo 2, esto también uno lo puede plantear como una diferencia de promedio. Equivalente al H0, podríamos nosotros decir de que el promedio del colesterol de la intervención A menos el promedio del colesterol en la intervención B es igual a 0. ¿Se fijan? Si es 0 la diferencia, esto significaría que las intervenciones tienen el mismo efecto. En cambio acá tenemos una diferencia de IMC. Fíjense que en el caso 3, como tenemos el mismo sujeto que se mide después y antes de la intervención, la variable que vamos a utilizar para el análisis es una medida de diferencia. Entonces vamos a hablar de la diferencia, el promedio de las diferencias de IMC mayor o igual a 0, como H0, y la alternativa sería que el promedio de las diferencias de IMC es menor que 0. Vean ustedes que en este caso, que si bien es cierto son dos muestras dependientes, finalmente se analiza como que si fuera una muestra. Pero una muestra de sujetos ¿cuál es la variable que se analiza? La diferencia de las mediciones después menos antes. ¿No? ¿Hay alguna pregunta ahí? Luis, en el chat, ¿ahí? No hay, solamente que algunos escuchan, no todos, pero no hay preguntas. Oh, lamentable, pero bueno, la grabación igual va a quedar disponible, ¿no? Eso fue lo que les dije. Ahora, la selección de la prueba estadística, ¿de qué depende? Hay que silenciar ahí, Luis. ¿De qué depende la selección de la prueba estadística? Bueno, primero que nada depende del número y tipo de muestra, ¿no es cierto? Obviamente aquí tenemos muestras independientes o no independientes, son muestras pareadas. Del nivel de medición de la variable, ¿no es cierto? La selección de la prueba estadística va a ser distinto si estamos hablando de variables cuantitativas o si estamos hablando de variables cualitativas. Y por lo tanto va a depender de la estadística a utilizar para la prueba estadística. Ahora, número y tipo de muestras. En esta sección nosotros siempre vamos a estar hablando de que tenemos dos muestras, ¿no? En el ejemplo 1 vamos a tener una muestra de escolares urbanos y una muestra de escolares rurales. Son grupos independientes. En el ejemplo 2 vamos a tener una muestra de sujetos intervenidos sometidos a la intervención A y otro grupo de sujetos sometidos a la intervención B. Van a ser grupos independientes. En cambio, en el ejemplo 3 vamos a tener una muestra de sujetos antes de la intervención y una muestra de sujetos después de la intervención. Pero como son los mismos sujetos, entonces vamos a decir que las muestras son dependientes. También, repito, se habla aquí de que las muestras están pareadas. Sobre el nivel de medición. Bueno, en el ejemplo 1, ¿no es cierto? En el ejemplo 1 la variable es dicotómica, presenta o no presenta obesidad. Por lo tanto, la estadística que vamos a utilizar es la proporción de sujetos obesos urbanos y la proporción de sujetos rurales. Y la prueba estadística será una prueba para la comparación de dos proporciones. En el ejemplo 2, la variable es continua, que sería el nivel de colesterol total. Por lo tanto, la estadística a utilizar será el promedio de colesterol en cada grupo de intervención. Y la prueba estadística corresponderá a una prueba para la comparación de dos promedios en muestras independientes. Esto lo vamos a traducir entonces en las pruebas de hipótesis para dos muestras. Si queremos comparar dos promedios, igualmente tendremos tres distintos tipos de hipótesis alternativas. Hipótesis alternativa bilateral, hipótesis alternativa unilateral izquierda, hipótesis alternativa unilateral derecha. Lo mismo que en el caso de las proporciones. Vamos a tener hipótesis alternativa para proporciones bilateral, unilateral izquierda o unilateral derecha. ¿Cómo se plantean las hipótesis? Recuerden que la alternativa siempre va a ser nuestra hipótesis de trabajo. Siempre. Siempre va a ser nuestra hipótesis de trabajo, ¿no? Ahora, si la hipótesis de trabajo nosotros queremos saber que el promedio, ¿no es cierto?, del colesterol difiere entre hombres y mujeres,
entonces la hipótesis de nulidad será que el promedio del colesterol de hombres es igual que el promedio del colesterol de las mujeres. En el caso que sea unilateral, si estamos diciendo de que el promedio del colesterol, aquí faltan Luis, acuérdame, mira, el 1 y el 2 aquí, ¿ya? ¿Ya? Que el promedio del colesterol en el grupo 1 es menor que el promedio del colesterol en el grupo 2, entonces la hipótesis de nulidad será de que el promedio del colesterol en el grupo 1 es mayor o igual. Recuerden de que la unión de las hipótesis nos tiene que dar todo el conjunto de posibles valores, ¿no? Similarmente para las proporciones. ¿Alguna duda con esto? ¿Cómo se plantean las hipótesis? ¿Pregunta? Solamente que hay que corregir arriba por derecha e izquierda nomás. Pero Y no, y los 1 y los 2 aquí. sí, Perdón, colocar los 1, sí. sí, Lo voy a corregir ahora mejor. ¿Eh? sí. Donde dice izquierda, colocas derecha. Espera un segundito aquí. Ahí está. Bueno, Perfecto. ok. Ahí sí. Arriba en la 1 también colócale en la H1. Pero no importa después. Ok. Bueno, ahora podemos nosotros alternativamente cambiar las hipótesis, digamos, en la lámina anterior. Acá vean ustedes mu1 y distinto de mu2, mu1 menor que mu2, etc. Ahora, si nosotros usamos un poquito de álgebra y pasamos el mu2, este mu2 al otro lado de la igualdad, en el fondo esto pasa restando. Entonces, la hipótesis también la podemos hacer de la siguiente forma. La hipótesis de nulidad puede quedar planteada como que la media del grupo 1 menos la media del grupo 2 es 0, contra la alternativa que sea distinto de 0. Si es bilateral. Si es unilateral izquierda, diríamos que la media del grupo 1 menos la media del grupo 2 es mayor o igual que 0, en la hipótesis de nulidad, contra la alternativa de que es menor que 0. Y unilateral izquierda, digamos, en lo correspondiente, derecha de nuevo aquí, en lo correspondiente. Lo mismo para las proporciones, ¿ya? La proporción en el grupo 1 menos la proporción en el grupo 2, la prevalencia de diabéticos en hombres menos la prevalencia de diabéticos en las mujeres 0, contra que sea distinto de 0, o menor que 0, o mayor que 0. Ahora, esto siempre es súper útil porque cuando busquemos pruebas estadísticas para comparar dos grupos, siempre vamos a tener pruebas para diferencia de promedio y pruebas para diferencia de proporciones. En la literatura aparecen así. No aparecen pruebas para la igualdad de promedios ni pruebas para la igualdad de proporciones. ¿Por qué? Porque las alternativas siempre son las diferencias. Entonces, siempre van a encontrar ustedes pruebas para diferencias. Y además, ¿por qué es importante? Veamos ustedes por qué es importante esto de las diferencias. Pongamos el ejemplo nuevamente de que lo que queremos acá es, aquí es el promedio del colesterol en hombres versus el promedio del colesterol en mujeres. Cuando digo yo que planteo de que el promedio de colesterol en hombres difiere del promedio del colesterol en mujeres, en el fondo estoy asociando ¿qué cosa? Los niveles de colesterol con sexo, ¿no? Si el promedio del colesterol en hombres es igual que el promedio del colesterol en mujeres, ¿el colesterol se asocia, los niveles de colesterol están asociados a sexo? La respuesta es no, ¿cierto? Porque el promedio será el mismo. Sin embargo, si nosotros determinamos de que el promedio del colesterol en hombres es distinto del promedio del colesterol en mujeres, entonces vamos a estar indicando de que los niveles de colesterol se asocian a sexo. ¿Se fijan entonces? Aparte ¿cómo se llama? De entregarnos una prueba de hipótesis para la diferencia de los promedios, ya nos va a entregar además una medida, cuando estemos en los intervalos de confianza, una medida de la magnitud y dirección de la asociación entre estas dos variables.
¿Cuáles son las dos variables? La variable nivel de colesterol y la otra variable es sexo, ¿no? Lo mismo acá, prevalencias, ¿no es cierto? Prevalencias. Si yo tengo, por ejemplo, quiero comparar la prevalencia de obesidad entre sujetos que practican actividad física y sujetos que no practican actividad física, ¿no? Nuevamente, ¿qué es lo que estoy pensando? Estoy pensando que la obesidad está asociada a la práctica de actividad física. Si la diferencia de la proporción de obesidad entre los que practican y no practican es cero, en el fondo estoy diciendo de que la obesidad no se asocia a la práctica de actividad física. Sin embargo, si nosotros llegamos a determinar de que esa diferencia es distinta de cero, estaríamos diciendo, digamos, de que la obesidad sí se asocia a la práctica de la actividad física. O sea, vean ustedes que aparte, esto es importante aquí, aparte de poder determinar, digamos, la significación de las diferencias de promedio y la significación de las diferencias de proporciones, la construcción de los intervalos de confianza para la diferencia de promedio y para la diferencia de proporciones va a ser una medida que nos va a permitir cuantificar magnitud y dirección de la asociación entre estas dos variables. ¿Queda claro eso? ¿Alguna pregunta? Hasta el momento, Fátima dice, ¿no sería mejor decir que se asocia a la falta de ejercicio? Es que son unos... ¿Qué es lo que se asocia a la falta de ejercicio? La variable es, dijimos, obesidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos obesidad, tenemos obesos y no obesos, ¿no? Entonces, y la variable sería practica ejercicio, sí y no. Entonces, uno lo que asocia son las dos variables. Lo que asocia es la variable obesidad con la variable práctica de ejercicio. Y dependiendo de los resultados, uno podrá determinar, digamos, finalmente si el grupo que practica ejercicio tiene más o menos obesidad que el otro, pero eso ya es la conclusión del análisis, no la hipótesis previa, no, el resultado del análisis nos va a decir finalmente cómo se expresa esa asociación, ¿no? ¿No? ¿Se asocia la obesidad con la práctica de ejercicio? ¿Sí o no? Si es sí, ¿cómo se expresa? Ah, bueno, porque la proporción de obesos en los que practican ejercicio es tanto menor que la proporción de obesos en los que no practican ejercicio. Pero ya sé el resultado, ¿no? ¿Pregunta? Fátima, está tratando de entender la pregunta que hizo Fátima. Dice que la obesidad se asocia a la falta de ejercicio, entonces sería que P1 es sí y P2 es no. Lo vamos a hacer, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un Sí, ejemplo. yo creo que Vamos a con ver el ejemplo. Ahora vamos a ver ejemplo, ¿ya? Vamos a ver ejemplo. Bueno, vamos a partir bien mostrando las pruebas de hipótesis para dos promedios. Vean ustedes, como son promedios, lo que nosotros vamos a usar es una estadística que también se llama t-student o el t-test, pero vean ustedes también aquí hay una está basado nuevamente en distancia, ¿no? Tengo la distancia entre el promedio de la muestra 1 con la distancia del promedio de la muestra 2. Esto es lo que nosotros observamos, esa diferencia. Ahora, esta diferencia observada la deberíamos de comparar con la diferencia esperada en H0. Pero bajo H0, ¿cuánto es la diferencia entre mu1 y mu2? Si mu1 es lo mismo que mu2, ¿cuánto debería ser? ¿Sí? Cero, ¿cierto? Por eso esta medida de distancia no aparece el H0 aquí, como aparecía en el caso de una promedio de una proporción, porque los valores de mu1 menos mu2 bajo H0 es 0, por eso desaparece. Entonces, esta medida de distancia nuevamente es la que nos va a permitir tomar decisión, ¿no? Ahora, mientras más grande sea esta medida de distancia, mayor es la evidencia en favor de la hipótesis de trabajo de que el promedio de la muestra 1 difiere del promedio de la muestra 2. ¿Y eso cómo se evalúa? Obviamente con
con el valor P, finalmente, de la prueba, comparado con el nivel de significación. Y ya vamos a ver, Luis, no me olvido, de ver cómo actuamos cuando queremos ser más exigentes con los niveles de significación. Ahora, esta prueba de Student para comparar dos promedios tiene un supuesto, ¿ya? Asume que las varianzas poblacionales son iguales, ¿ya? O sea, que la varianza en el grupo 1 y la varianza en el grupo 2 son homogéneas. Por lo tanto, ese supuesto hay que validarlo. La prueba de Student, por defecto, asume que las varianzas son iguales, pero en Stata, si uno determina que las varianzas no son iguales, entonces existe un ajuste al test Student usando una opción que se llama unequal, que significa distinto. ¿No es cierto? Recordando la regla de decisión, recuerden que nosotros vamos a rechazar o no rechazar la hipótesis de nulidad en función del valor P. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la prueba, vamos a obtener el valor P de la prueba, lo vamos a comparar con el del nivel de significación, generalmente 5%, y si el valor P es menor que el nivel de significación, rechazar H0 y concluir en favor de la hipótesis de trabajo, pero si el valor P de la prueba es mayor o igual que el nivel de significación, no se rechaza H0 y se concluye que los datos no generan evidencia suficiente en favor de la hipótesis de trabajo. Acá hay un ejemplo, ¿no? Tenemos un estudio de capacidad respiratoria en una muestra de 216 niños y niñas de 6 a 18 años de edad. Se midió volumen expiratorio forzado al minuto, FEP1, y la capacidad vital forzada. Y se desea evaluar si existe diferencia en el promedio del volumen expiratorio forzado entre niños y niñas. Sexo está codificado como 1 para hombres y 0 para mujeres. Entonces, la hipótesis de nulidad, vean ustedes, la pregunta es, ¿existe diferencia? Esa es la hipótesis de trabajo. Por lo tanto, la hipótesis alternativa es que el promedio del volumen expiratorio forzado en niños difiere del de las niñas. Por lo tanto, la hipótesis de nulidad es la igualdad. Ahora, esta hipótesis de igualdad o de diferencia la podemos replantear, como habíamos dicho, en términos de diferencias, ¿no? Si el promedio del volumen expiratorio forzado en niños difiere del de las niñas, esta diferencia debiera ser distinto de 0. Por lo tanto, la hipótesis de nulidad es que la diferencia sea igual a 0. Y la prueba estadística, como ya habíamos mencionado anteriormente, es una prueba, un t-test para comparar dos promedios. Aquí está el ejemplo. Vamos a usar un t-test de la variable del volumen expiratorio forzado según sexo. Como la hipótesis alternativa es una hipótesis de diferencia, ¿no es cierto? Vean ustedes aquí cuál es la hipótesis de nulidad, que la diferencia es 0. ¿La diferencia de quién? Del promedio del volumen expiratorio forzado de las mujeres, menos el promedio del volumen expiratorio forzado de los hombres. Él me hace mujeres y menos hombres, no hombres menos mujeres, porque usa el orden como están codificados los datos. Recuerden que mujer estaba codificado como 0 y hombre estaba codificado como 1. Por eso me calcula la diferencia de promedio del volumen expiratorio de mujeres menos el de hombres. Y me plantea, ¿no es cierto?, de la hipótesis de que esa diferencia es 0. Nosotros queríamos probar que el promedio era distinto entre hombres y mujeres. Vamos acá al valor de nivel de significación de 0.0002. Y si comparamos contra el 5%, ¿qué diríamos? ¿Es significativo o no? Sí, es significativo. Karen Sí, dice es que sí. significativo, ¿no es cierto? Ahora, si queremos, ¿es significativo hasta qué nivel? Porque si nosotros queremos ser más estrictos y queremos un nivel de significación de un 1%, ¿sigue siendo significativo el 1%? Sí, sigue siendo. Sigue siendo. Sigue siendo. Entonces vean ustedes de que la decisión de cuánto más o menos exigente, en realidad la tiene que tomar el lector. Porque todos los paquetes estadísticos me dan a mí el valor P de la prueba. Entonces por eso yo reporto el valor P de la prueba.
Ahora, cuando yo comento mi resultado, entonces ahí Luis, si quiere ser exigente, va a decir, es significativo a un nivel de un 1%. Pero el lector, al leer aquí, puede darse su opinión, incluso puede ser hasta el 1 por 1000. ¿No? ¿Se fijan? Entonces, por eso es importante reportar como resultado el valor P y después interpretar el resultado de este valor P de acuerdo a lo que usted discuta en de sus resultados. No sé si eso responde un poco a la pregunta que tenías antes, Luis. Sí, correcto. ¿Sí? Al dejar informado el valor P, realmente yo tomo la decisión hasta dónde llega la significación estadística. Si es significativo al 5 y ya no es significativo al 0,01 o, como en este caso, es significativo para los dos. Claro. Sí, me queda claro. Exacto, exacto. Por eso nosotros también habíamos mencionado, digamos, de que el valor P está relacionado con el grado de evidencia en favor de la hipótesis de trabajo. Acá tenemos mucha evidencia en favor de la hipótesis de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos un valor P muy pequeño, ¿no? O sea, en función de vean ustedes, de hecho, ya nos anticipamos a los intervalos de confianza. Acá me está dando una magnitud de la diferencia. Veamos ustedes, el promedio del volumen expiratorio forzado en las mujeres es 205, y el promedio del volumen expiratorio forzado de los hombres es 250. ¿No? 250. ¿Cuánto más en promedio tienen de volumen expiratorio forzado los hombres que las mujeres? Prácticamente 45 unidades más. ¿Alguien tiene alguna observación? En este momento no hay pregunta. Ya. Yo tengo una observación. ¿Qué habíamos dicho del supuesto de la prueba de Student? ¿Alguien recuesta? Que tienen que tener varianzas poblacionales iguales o varianzas Mire de grupos esto. iguales. Mire esto. Mire eso. ¿Lucen como iguales o no? No lucen como iguales, No lo sé. ¿cierto? Sí. ¿Ah? No lucen como iguales. Por lo tanto, podemos nosotros estar equivocados con la respuesta. Ahora, esto es súper significativo en realidad. El hecho de que se cumpla o no el supuesto, lo único que va a cambiar es en algo el valor P, pero casi nada. Vamos a ver cómo resolvemos el problema de cuando las varianzas no son iguales, ¿ya? Bueno, acá estamos diciendo lo que estábamos ya viendo de que la desviación estándar en mujeres era 71,8, la desviación estándar en hombres 97,3, y queremos saber si esa diferencia es estadísticamente significativa, ¿no? Entonces lo que hacemos ahora es introducir aquí una prueba para la igualdad de varianzas, o de desviaciones estándar. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis, ¿no es cierto?, es de que la desviación estándar del grupo 1 es igual que la desviación estándar del grupo 2, por lo tanto, la razón de desviación estándar es igual a 1, versus que es distinto de 1. Aquí se me corrió un poquito ¿no es cierto?, pero queda claro, ¿no? Que eso es lo que tengo que probar. Las varianzas ojo, como las varianzas son todas siempre positivas, no existe prueba para diferencia de varianza, existe la prueba, tiene que ser para la razón de varianza. ¿Ya? Por favor. Entonces aquí está la prueba. S Standard Deviation Test, prueba para desviaciones estándar. Entonces vamos a colocar acá, ¿no es cierto? Quiero probar la desviación estándar de qué variable? Del volumen expiratorio forzado entre sexo. Acá me dice, ¿no es cierto?, la prueba para la razón igual 1, la desviación estándar de mujeres dividido por la desviación estándar de hombres es igual a 1, contra que sea no igual a 1 y es significativo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la prueba T-de-Student que nosotros utilizamos no es una prueba válida. ¿Por qué? Porque no se cumple el supuesto de igualdad de varianzas. Por lo tanto, habrá que hacer un ajuste. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es incorporar el ajuste por varianzas distintas, agregando al comando anterior la opción de unequal, de que no sea
igual. Vean ustedes, ¿cambió el valor P para la prueba en relación al otro? Nada, prácticamente el mismo. Ahora, ¿por qué no cambió el valor P? Porque esta diferencia entre los 204 o los 205 y los 250, esta diferencia de 45, es muy grande. Así que prácticamente no estuvo afectada por el hecho de que la desviación estándar del volumen expiratorio forzado era distinto en hombres que en mujeres. Ahora, eso no quiere decir de que esté bien utilizar la anterior. Lo que hay que utilizar es esta prueba, ¿no es cierto?, para varianzas distintas o desviaciones estándar distintas, ¿no?, y reportar este resultado, que desde el punto de vista de la evidencia en favor de la hipótesis alternativa es el mismo, porque prácticamente es el mismo valor P. ¿Alguna duda? Ninguna pregunta en chat. ¿No? Sergio, un Luis. segundito. ¿Podemos regresar un poquito al tema de revisar el SD test? ¿Ahí? Sí, por favor. ¿Sí? Ok. Ya. La prueba para la igualdad de varianza es lo mismo. Si dos varianzas son iguales, las desviaciones estándar también son iguales, porque recuerden que la varianza no es más que el cuadrado de la desviación estándar, ¿no? Ahora, como las desviaciones estándar y las varianzas siempre son no negativas, las pruebas no son pruebas de diferencia de varianza, no existe eso, no tiene sentido hablar de diferencias de varianza, sino que tiene sentido hablar de razón de varianzas, ¿ya? Por eso planteamos la hipótesis de nulidad de que el cociente entre la desviación estándar del grupo 1 dividido por la desviación estándar del grupo 2 es igual a 1, lo que significa de que la desviación estándar del grupo 1, si este que está dividiendo lo paso por acá, es igual que la desviación estándar del grupo 2, frente a la alternativa de que son diferentes, ¿no? Entonces, Stata nos provee esta prueba que se llama SD-Test, Standard Deviation Test, prueba para las desviaciones estándar. ¿Desviación estándar de qué? Variable, del volumen expiratorio forzado. ¿Entre qué grupos? Entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces me da acá la prueba para la razón de varianza, y tengo aquí el H0, que me indica de que la razón entre la desviación estándar de mujeres dividido la desviación estándar de los hombres es 1, contra nuestra hipótesis de que son distintos, por lo tanto tendríamos que mirar el valor que sea diferente de 1. ¿Y qué dice aquí? Que el valor P es 0.0018. Claramente significativo, al 5% y al 1% también. Por lo tanto, lo que corresponde utilizar es una prueba que permita hacer el ajuste por varianzas diferentes. ¿Y cómo hacemos ese ajuste? Incorporando en el t-test la opción de que las varianzas son distintas, unequal. ¿Ya? Entonces nos entrega, digamos, al igual que anteriormente, todos los resultados. Aquí no cambia nada, el promedio no cambia nada, el promedio del volumen expiratorio forzado en mujeres no cambia, porque no hemos cambiado nada. Lo único que estamos cambiando es la prueba estadística, que considera que las desviaciones estándar que nosotros observamos aquí son diferentes. ¿Ya? Y tenemos un valor P para esa diferencia, muy significativo, por lo tanto concluimos de que el promedio del volumen expiratorio forzado en hombres difiere del promedio del volumen expiratorio forzado en mujeres. Y la pregunta es, ahora, ¿qué significa eso que difiera? Lo que está diciendo en el fondo de que el volumen expiratorio forzado en estos niños depende de sexo. Vean ustedes, entonces tenemos una forma de evaluar asociación entre qué cosa, entre volumen expiratorio y sexo. Ahora, ¿cuál es la medida de asociación? Bueno, la medida de asociación es esta medida de diferencia. Me está diciendo aquí de que en promedio, los hombres en promedio tienen 45 unidades más de volumen expiratorio forzado que las mujeres. Y esta sería la medida de magnitud y dirección de asociación. ¿Cuál es la magnitud? 45 unidades más en promedio de volumen expiratorio en hombres que mujeres. ¿Y cuál es la dirección? Esa es la dirección, que el promedio es mayor en hombres que en mujeres. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Luis, ¿preguntas por ahí? Ninguna, si no, tranquilo.
Te aviso. Ya, acá. Ahora, ¿qué pasa si tengo más de 2 promedios? Aquí lo vamos a extender a un poco más, a más de 2 promedios. Supongamos que quiero probar la hipótesis de que el promedio en el grupo 1, tengo 3 muestras, tengo 3 poblaciones identificadas, y quiero comparar el promedio en el grupo 1 con el promedio del grupo 2 y el promedio del grupo 3. Y me planteo como hipótesis de nulidad de que esos 3 promedios son iguales. Contra la alternativa de que al menos uno de estos promedios difiere del resto. Vean ustedes, una alternativa bastante relajada. La alternativa no es que todos los promedios sean diferentes. No es esa la alternativa. La alternativa es de que al menos uno de estos promedios difiere de los otros. Hay una extensión de la prueba TestStudent que es el análisis de varianza a una vía, one way en Stata, ¿ya? Y lo que está haciendo, ¿qué es lo que hace es el análisis de varianza a una vía, el one way? Es que lo que hace es que compara los promedios de la muestra, los promedios calculados, en relación al promedio global. Vean ustedes, conceptualmente, si H0 fuera verdadero, el promedio de la muestra del grupo 1 con el promedio de la muestra del grupo 2 con el promedio de la muestra del grupo 3 debieran ser muy, 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 muy parecidos, ¿cierto? Casi iguales, si H0 fuera verdadero. ¿Y cuál debiera ser el promedio global? Bueno, el promedio global sería, ¿no es cierto?, el promedio ponderado entre el promedio del grupo 1 con el promedio del grupo 2 con el promedio del grupo 3. Y ese promedio global, ¿cómo debiera ser de diferente en relación a cada uno de los promedios de cada muestra? Si H0 es verdadero, debiera ser 0. También, ¿no es cierto? Si H0 se cumple, todas las diferencias van a ser 0. Ahora, la prueba de estadística del análisis de varianza lo que hace es comparar eso. Las distancias. Recuérdense que las pruebas de estadística son medidas de distancia, ¿no? Ahora, en este caso, ¿cuáles son las distancias? Va a ser la distancia entre los promedios observados de cada grupo con el promedio general o con el promedio global. ¿No es cierto? Si los promedios de cada grupo son muy parecidos al promedio global, la estadística va a ser pequeña, ¿cierto? Va a ser, al igual que como veíamos antes, el X/1 menos el X/2, si se parecen, la estadística tendría a ser cercana a 0. Ahora, si los promedios difieren, obviamente estas diferencias van a tender a ser grandes. Y al igual que antes, la prueba estadística, mientras más grandes son las diferencias que nosotros observamos en relación a H0, mayor es la evidencia en favor de la hipótesis de trabajo. Es el mismo concepto, ¿no? Y lo que vamos a utilizar aquí nuevamente es lo que se llama una prueba F, que se basa precisamente en la comparación esta de los promedios con relación al promedio global. Y al igual que el t-test, como es una extensión del t-test, el supuesto también es que las varianzas o la desviación estándar del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3 son homogéneas. Repito, esta es una extensión del t-test que compara 2 promedios a una comparación de 3 o más. Pueden ser 4, 5, da lo mismo. Esta es una extensión a más de 2 promedios. Acá está cómo se hace, ¿no es cierto? Vamos a probar la hipótesis de que esto de la encuesta nacional de salud que ya conocen ustedes. Vamos a probar la hipótesis de que el promedio de los niveles de colesterol difiere según la condición de fumador. Recuerden ahí que en la base teníamos una variable que se llamaba TABAC 3C, que era fumador actual, ex fumador, nunca fumador. Y aquí en la parte descriptiva nosotros observamos inicialmente en las primeras clases de que el promedio de colesterol en los fumadores actuales era de 190, con su desviación estándar y su frecuencia, que el promedio del colesterol de los exfumadores era 199, con su desviación estándar y su frecuencia, y que el promedio de los nunca fumadores era de 195, con su desviación estándar de 44 y 1.2. Así, a ojo de buen cubero, uno podría decir que debiera cumplirse el supuesto de homogeneidad de varianza o de igualdad de desviaciones estándar. Vean, 43, 43, 44,
debiera cumplirse. Pero este es el descriptivo. Recuerden que siempre es útil hacer un descriptivo antes de cualquier análisis más complejo. Ahora, en Stata es bien fácil. En vez de t-test va a ser one way. Y vamos a colocar one way. Después, la variable sobre la cual vamos a querer comparar los promedios serían los promedios de colesterol. ¿Según qué? Según las categorías de la condición de consumo de tabaco, ¿no? Habíamos dicho, ¿no es cierto?, de que la prueba estadística se basaba en la comparación entre los grupos. Entonces lo que nosotros vamos a mirar aquí, la fuente entre grupos, porque estoy comparando los grupos, los promedios de los grupos, de los tres grupos. Recuerden cuáles son los grupos. Estos son los grupos. Voy a comparar el promedio de los fumadores actuales, el promedio del colesterol de los exfumadores con el promedio del colesterol de los nunca fumadores. Eso es lo que voy a comparar. Y me dice que tengo un valor P de 0.0004. ¿Cierto? Pero antes de inferir sobre rechazar o no rechazar H0, esta prueba inmediatamente me entrega una prueba para la igualdad de varianza, ¿no? Como son tres grupos, es una prueba de chi cuadrado de 2 grados que tiene un P de 0.53. ¿Se rechaza o no se rechaza el H0 de la igualdad de varianzas? ¿Sí o no? ¿Se rechaza o no se rechaza? No se rechaza. No se rechaza, tenemos un P muy alto, 0.53. Por lo tanto, no tenemos, con este valor P de 0.53, no tenemos evidencia de que haya diferencia de las desviaciones estándar, por lo tanto, la prueba one way de análisis de varianza es correcta, y por lo tanto, en función de este valor P, que es muy significativo, al 5% y al 1%, podemos concluir de que al menos uno de los grupos de fumadores, de condición de fumador, difiere en su promedio de colesterol. Vean ustedes que la prueba no me dice cuál. Me dice que hay al menos un grupo que difiere. Entonces lo que tenemos que resolver ahora es ¿cuál? ¿Dónde se produce la diferencia? ¿Ya? Entonces, para ver dónde se produce la diferencia, lo que se hace ahí a continuación es lo que se llama una prueba de comparaciones múltiples. ¿Ya? Una prueba de comparaciones múltiples. ¿Ya? El comando one way, y aquí puse una foto de parte del help de one way, donde me indica, ¿no es cierto?, cómo se utiliza el one way, la variable de respuesta, que era el FEP, la variable factor, que era la condición de fumador, y aquí tendríamos en las opciones las pruebas de comparaciones múltiples. Aquí me entrega, ven ustedes, me entrega varias pruebas. Me entrega la prueba de Bonferroni, para comparaciones múltiples, me entrega la prueba de Check-Fe, y me entrega la prueba de SIDAC, para comparaciones múltiples. Y además, si le indico que me haga una tabulate, me entrega las medidas de resumen, ¿ya? La estadística descriptiva que vimos al inicio, también le puedo pedir que me la entregue acá como una opción del comando one way. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre usar uno u otro método de comparación múltiple? Las diferencias son realmente de tipo personal. Yo generalmente uso Bonferroni, porque lo que hace Bonferroni dice, por ejemplo, en el caso de tres grupos, ¿cuántas comparaciones tengo? Voy a comparar voy a volver atrás. Voy a volver atrás. Aquí. Voy a comparar el promedio del fumador actual con el fumador. Una comparación. El promedio del fumador actual con el nunca fumador. Dos comparaciones. El promedio del ex fumador con el nunca fumador. Tres comparaciones. ¿Se fija? Entonces, ¿cuántas comparaciones múltiples tengo que hacer? Tres. Entonces, ¿qué es lo que hace Bonferroni? Es que si nosotros decimos que vamos a hacer las comparaciones con un nivel de 5%, para cada comparación usa 5% dividido por 3. ¿No? Distribuye el nivel de significación en cada una de las comparaciones múltiples. Eso todo el mundo lo entiende y por eso la gente lo usa frecuentemente. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, en el caso de Check-Fe, es un procedimiento bastante más conservador. ¿Ya? ¿En qué sentido? Es que tiende a dar menos significación estadística que Bonferroni, ¿ya? Pero es útil, y aquí nosotros la recomendamos, cuando los grupos difieren bastante en sus tamaños de muestra.
Si tenemos grupos que difieren mucho en su tamaño de muestra, es mejor utilizar Chefé que Bonferroni, ¿ya? Y SIDAC lo que hace, digamos, es también una distribución del alfa, pero es una distribución un poquito más compleja que Bonferroni. Por lo tanto, siempre las opciones van a ser use Chefé, si tiene grupos que difieren bastante en su tamaño de muestra en cada uno de ellos, o si los grupos son relativamente homogéneos en su tamaño, use Bonferroni. O use Chefé siempre, ¿no? Eso es justo de ¿cómo se llama? Del artesano del análisis, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es comparar los promedios de colesterol según las 3 categorías de hábito tabáquico, utilizando la corrección de comparaciones múltiples de Bonferroni y que me dé la tabla de medidas de resumen, ¿no? Entonces, lo primero que hace es que me entrega la tabla de medidas de resumen, que ya la habíamos visto antes, ¿no es cierto? Me entrega la prueba de significación estadística para el supuesto de homogeneidad de varianzas, me entrega el valor P para la prueba de la igualdad de los promedios, que me dice que es estadísticamente significativa, y además me entrega las comparaciones múltiples de Bonferroni. ¿Qué me dice aquí? ¿No? ¿Qué me está comparando aquí? Vean ustedes, me está comparando aquí los exfumadores con los fumadores. Me está comparando en el fondo el 198 con el 190. Me está diciendo de que en promedio los exfumadores tienen prácticamente 9 unidades más de colesterol que los fumadores, y esa diferencia con la corrección de Bonferroni es estadísticamente significativa. O sea, el promedio de colesterol entre fumadores y fumadores es de 8,7 y es estadísticamente significativa. Por acá me está diciendo cuál es la diferencia del promedio de colesterol entre los nunca fumadores y los fumadores actuales. Esa diferencia es menor que la anterior, es 4,9, pero también es significativa a un nivel de un 5%. En cambio, ¿no es cierto?, la diferencia entre los nunca fumadores y exfumadores no es estadísticamente significativa. ¿Se fijan? Entonces me entrega acá la prueba de Bonferroni, me entrega entonces las diferencias de promedios entre los grupos que estamos comparando, y además el valor P corregido por Bonferroni para estas distintas comparaciones que son 3. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ninguna hasta el momento. No sé si Luis. No, creo que está claro. Fantástico. Siempre recuerden que las pruebas de hipótesis, los valores P, es una medida de cuánto me alejo, de cuánto se alejan los resultados de la muestra del valor que hemos puesto como hipótesis de nulidad. Siempre es una medida de esa distancia, no lo olviden. Veamos ahora con las proporciones. Ahora aquí, para las proporciones, lo que vamos a utilizar es una prueba Z, ¿ya? Bastante parecido a una muestra. ¿Recuerdan? En una muestra, para pruebas de hipótesis de promedio era T-Student, para proporciones era Z, ahora para 2 muestras también es T-Student, y para proporciones también es Z, pero lo que está cambiando es lo que queremos comparar. Veamos ustedes. La prueba Z para comparar 2 proporciones nuevamente es una distancia entre lo que observo y lo que dice la hipótesis de nulidad. La hipótesis de nulidad para comparar 2 proporciones, ¿qué me dice? Que la diferencia de las proporciones es 0. Por lo tanto, por eso no aparece aquí, ¿no? Ahora, obviamente que lo que vamos a calcular acá es la proporción estimada del tamaño de la muestra 1, la proporción, esta medida de diferencia con los errores estándar. Aquí lo pueden hacer si quieren manual, si tienen tiempo para entretenerse, ¿ya? Y considerar, digamos, que la decisión sigue siendo basada en la comparación del resultado de la prueba en su valor P con el nivel de significación. Veamos acá en el ejemplo
queremos probar si la prevalencia de hipertensión difiere entre obesos y no obesos. Entonces, la hipótesis sería que la prevalencia de hipertensión en los obesos es igual que la prevalencia de hipertensión en los no obesos, y como la hipótesis de trabajo es de diferencia, la hipótesis alternativa entonces tendrá que reflejar esa diferencia y diremos de que la prevalencia de hipertensión en los obesos es distinto que la prevalencia de hipertensión en los no obesos. Alternativamente hemos dicho que esta igualdad de prevalencia la podemos expresar como una diferencia de prevalencia, y el H0 se puede expresar como la diferencia entre la prevalencia de hipertensión en los obesos con la prevalencia de hipertensión en los no obesos. Y si son iguales, esa diferencia debiera ser 0, y si no son iguales, esa diferencia debiera ser distinto de 0. Entonces lo que vamos a hacer aquí es presentar una prueba de estudio para la comparación de dos proporciones. Entonces vean ustedes, aquí igual va a ser un PR-test, ¿ya? ¿De qué variable? La variable hipertensión. ¿Entre quiénes y quiénes? Entre los no obesos y los obesos. ¿Qué observamos acá? Que la prevalencia de hipertensión en los no obesos es de un 32%, en cambio la prevalencia de hipertensión en los obesos es de un 43%. La hipótesis de nulidad de que la diferencia es 0, me da un P de 0.0732. ¿Qué se puede concluir? ¿Se rechaza o no se rechaza H0? No se rechaza. ¿A qué nivel? A 0.05. Claro, siempre cuando digo no rechazo tengo que especificar el nivel. ¿No es cierto? Como tenemos un P de 0.07 que es mayor que 0.05, diríamos que no tenemos evidencia suficiente como para determinar que la prevalencia de hipertensión difiere entre obesos y no obesos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? En el chat ninguna. Ya. Pero hagamos un ejercicio. Supongamos que en este minuto viene la ministra de Salud y ve esta tabla ahí, ustedes en esa tabla de análisis. Y le dice, mire, Luis, explíqueme por qué usted dice que no hay diferencia en la prevalencia de hipertensión entre obesos y no obesos, cuando yo estoy mirando aquí que en los obesos hay un 43% de hipertensos y en los no obesos hay un 32% de hipertensos. Explíqueme. ¿Qué le responde? Bueno, que esas diferencias se deben al azar, no son significativas estadísticamente. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? ¿Alguien tiene otra respuesta? Porque fíjense lo que yo dije. En base a los datos recolectados, no tenemos evidencia suficiente de que la prevalencia de hipertensión difiera entre obesos y no obesos. Entonces, esta diferencia entre 43 y 32, que es de 11, aquí está, 11% más, 11% más de prevalencia en los obesos que en los no obesos, ¿no? Esa diferencia, ¿no es cierto? Estamos diciendo que los datos no me permiten determinar que esa diferencia sea estadísticamente significativa. Puede ser que tengo pocos pacientes, pocos sujetos. Si yo aumento el número de sujetos, esa diferencia que es clínicamente relevante puede llegar a ser estadísticamente significativa, ¿no? Entonces yo le diría, ministra, espéreme un poquitito, déjeme recolectar más antecedentes, más datos, ¿ya? Porque recuerden que esto es ir generando evidencia en favor de la hipótesis de trabajo. Lo que necesitamos es generar evidencia en favor de la hipótesis de trabajo. Le voy a poner un ejemplo. Supóngase que nos vamos todos ahí, ¿no es cierto?, al puerto Salvador Allende, ¿ya? Imaginémonos que nos fuimos todos al puerto Salvador Allende. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Ya? Y estamos mirando, ¿no es cierto?,
el lago. Y a lo lejos del lago diviso un ser viviente que se mueve. Entonces yo voy a plantear mi hipótesis. Yo creo que es un pato. Esa es mi hipótesis de trabajo. ¿Cuál es la hipótesis de nulidad? No, no es un pato. Ya, voy a recolectar los datos. Empiezo a mirar a lo lejos y digo, ah, mire, tiene pluma. Ah, pero puede ser otra cosa que tenga pluma. No tengo evidencia suficiente de que con el dato de que tenga pluma pueda yo determinar que es un pato. Ah, mire, pero mire, tiene un pico largo. Ah, generó más datos, ¿no es cierto? Pero mire, todavía no tengo evidencia ¿cómo se llama? De que sea pato. Ah, recolecto más datos. Ah, pero mire, nada como un pato. Entonces digo, mire, todavía no tengo evidencia de que sea pato. Ah, pero dice cuac. ¿Qué es? Ah, ya generé evidencia suficiente y puedo concluir que es un pato. ¿Me sigue? ¿No? En esto de la inferencia estadística es lo mismo, ¿no? A veces, por eso la conclusión es que digo, yo no puedo decir que son iguales. Y tampoco puedo actuar como si fueran iguales, ¿no? Lo único que puedo decirle, mire, ministra, déjeme conseguir más antecedentes, déjeme recolectar un poco más datos para determinar que sí, efectivamente, ese 11% de diferencia es una diferencia verdadera. ¿Me siguen con el razonamiento? ¿No? ¿Quién vio el pato en el puerto Salvador Allende? ¿Lo vieron? Karen lo vio. Ah, Karen lo vio. sí, pero no sé si el ejemplo es suficientemente bueno, pero a mí me gustó, se me ocurrió recién, ¿no? Em, en esto de la generar evidencia, ¿no es cierto? Es lo mismo que la policía. Pues, si mire, veo a una persona extraña saliendo de la casa de Luis Urcullo con un televisor en la mano, dice, lo primero que va a decir, mire, parece que me están robando, pues quiero probarlo. Entro a la casa y justo el televisor de su living no está ahí, y lo sale a buscar. Y él sabía que el televisor era una LG, y la persona que va a ver una LG de 45 pulgadas, y era, es igual, va generando evidencia. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? De hecho, los abogados están aprendiendo harto sobre la medicina basada en evidencia, les digo la verdad, ¿eh? Sí. Entonces, preguntas. Vean ustedes la conclusión aquí abajo, ¿no? Yo de hecho lo coloco, digamos, no existe evidencia suficiente como para determinar que la proporción de hipertensos en obesos difiere de los no hipertensos, a pesar de que en los obesos hay un 11% más de hipertensos que los no obesos, ¿no? Supongamos de que usted tuviera que hacer una intervención ahora para reducir el tema de la hipertensión y no tiene toda la plata del mundo. ¿En quién privilegiaría la intervención? ¿En los obesos o en los no obesos? ¿Dónde? No hay respuesta. ¿Ah? ¿Dónde? Escriban. Hermógenes Repito, dice en ambos. en ambos. Yo dije que no había plata suficiente para todos. Siempre tengo que intervenir sobre el grupo más afectado, ¿no? Marilyn dice no obesos. Quiero reducir la hipertensión, pero si en los no obesos tengo 32% y en cambio en los obesos tengo 43%. Karen dice obesos. Claramente, claramente. Ahí tengo que intervenir prioritariamente, ¿no es cierto? Obviamente que ojalá intervenir sobre todos, pero si tengo, o por último, ¿por dónde empiezo? Ya, lo voy a intervenir a todos, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por los obesos o por los no obesos? Siempre voy a tener que empezar por el grupo más afectado, ¿no? ¿Sí? Muy bien, Harry. Ok, yo creo que tiempo para un break.
¿Sí? Karen dice que sí. Ya.